para fortalecer nuestras convicciones y para caminar juntos hacia un futuro en el que la economía sirva a la vida y nunca la vida a la economía. Bienvenidos. Un aplauso para ustedes, por favor. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Tardes, además. ¿Cómo nos fue después de ese almuerzo? Ya tenemos otra vez energía, ¿cierto? Bueno, bienvenidos al panel Financiación para el Desarrollo. En la tarde de hoy nos acompañarán dos ponentes y hombres y dos ponentes mujeres. Ya los vamos a ir escuchando. Iniciaremos con Rogerio Daló. Él nos acompaña desde la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. Tiene un posgrado en Educación Superior a Distancia de la UNAD, licenciado en Derecho de la Universidad Pontificia Universitaria Católica de Río Grande de Brasil, secretario general de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores Colacot. Es autor del libro El proyecto histórico político de la economía social y solidaria y el libro La autogestión, el camino de la economía social y solidaria. Bienvenido, Rogeiro. Un aplauso, por favor, para nuestro ponente. Boa tarde, uma satisfação muito grande. Prazer estar aqui. Quisiera saludar primero a Ángel, desde la República ¿no? de San Gil, ¿verdad? La República de San Gil. Pero luego Garaviño por todo el esfuerzo y prosperidad por mantener esta impronta de este encuentro. Sabemos que hubo muchas dificultades para mantenerlos y aquí estamos también como delegación de fuera de Colombia para un poco afianzar estos procesos. Quisiera plantear rápidamente, porque tenemos poco tiempo y ojalá luego los debates nos ayuden un poco más, algunas ideas esenciales que nos ayuden a ubicarnos frente al debate del tema de financiación solidaria, cuando hablamos de eso. En primer lugar, no sé para dónde apuntar eso. Para allá, para arriba, para abajo. Arriba. La tecnología es muy buena cuando funcione. ¿Listo? Bueno. Primero, repetir una consigna importante que nos reúne a todos, creo. Y si no nos reúne, debería reunirnos. Que el centro de todo lo que estamos hablando es la vida. Incluso cambia el chip del tradicional de los años 80, que decíamos del humanismo, ¿no? Que el ser humano en el centro, ¿no? Hoy día nos obligamos a pensar un poquito más allá del ser humano en el centro. La vida en el centro, la vida en todas sus dimensiones. Yo perdón que ahora ya se va pasando vainas, listo. La vida en el centro con todas sus dimensiones, yo le llamo la GMRB, es generar, miserable, esto sí va, se está yendo solo. No, ¿qué pasó? Bien, la vida en el centro, generar, mantener y reproducir la vida. Humana, planetaria, vegetal, animal, mineral. A veces nos olvidamos que los minerales son esenciales también para la vida, ¿no? Y entonces, si tenemos claro la vida en el centro, ya sabemos qué papel cumple la finanza. Ya voy adelantando una de las tesis principales. Que no es lo financiero el centro de la cosa.
es la vida. Y si este criterio nos escapa, estamos perdidos siempre. Y la vida se resume en 3 cosas. Disculpe, el resto es pura paja que no la llevamos en el cajón cuando nos lleven. Que es comida, casa, cariño. ¿Qué más necesitamos nosotros? Comida, casa, abrigo, ropa, por supuesto. Bueno, lo que es casa y lo que es cariño, porque somos seres sociales, no seres económicos, como decía por la mañana el maestro Sandoval, ¿no? Y entonces, esta vida en el centro nos dividimos en 3 grandes dimensiones. Ser, vida, ser parte de vida, sentirse parte de un planeta vibrante, del árbol, de los minerales, de todo lo que sea. Somos energía en este cosmos, ¿no? Luego, hay que tener cosas, comida, casa, ¿no? Hay que tener, sí, señores, porque no tener significa exclusión, significa estar mal, y convivir, aprender a convivir, porque somos seres sociales. Por muchos años se discutió si el ser humano era un ser social o era un ser individual, que solo se asocia por interés de sobrevivencia. No, está más que comprobado, incluso la neurociencia hoy comprueba que el ser humano es naturalmente social y no individual. La neurociencia lo explica esto. Bueno, ¿a qué vamos entonces? Tenemos la sostenibilidad. Cuando hablamos de vida y hablamos de todos estos sistemas, tenemos 4 grandes puntos para que sea sostenible la cosa. Todo lo que pensemos, incluso un proyecto económico y social, de economía social y solidaria. Primero, ambientalmente sostenible. ¿De qué me importa vivir, ganar mi comida, mi casa, mi cariño, si destruyo la casa común donde estamos, ¿no? O sea, la segunda, socialmente justo y equitativo. ¿Qué importa si 1% de la población del planeta tiene el 90% de todo lo que es la riqueza del planeta? Esto no es posible. Mientras tanto, legiones de hambrientos y gente excluida del sistema, de todo esto que es la mínima condición de sobrevivencia, no de vivencia, de sobrevivencia. Tercero, democráticamente, ¿no? Políticamente, democrático y participativo. No sé que si vamos a inventar otra cosa que no sea la democracia, pero la democracia tenemos que defenderla tal y cual, no tal como está, porque esta democracia que la tenemos es la democracia formal. Nosotros queremos, luego hablamos un poquito de esto, y participativo. Tampoco importa si una vez cada 4 años, cada 6 años yo voto. Importa que tengamos un canal fluyente como sociedad de diálogo. Y luego, económicamente viable. Viable económicamente. Hay cosas que nos metemos, exploramos y que si miramos en el proceso histórico y planetario no es viable. Y ahí está el tema energético, por ejemplo. Todas estas cosas. Hay que buscar viabilidad en estos procesos. Para eso, nuestro proyecto histórico-político, desde Colacot, desde 50 años de estructuración de este pensamiento, venimos tratando 3 grandes proyectos si queremos implementar eso. Primero, un Estado social de derecho y de justicia. No somos adeptos a que el Estado sea mínimo ni que sea totalitario. Tiene que ser un Estado social de derecho y de justicia y no un Estado liberal secuestrado a los intereses privados tal cual lo tenemos hoy. Entonces, con eso es democracia real, es motorizador, promotor de procesos. El Estado tiene una tarea que no puede renunciar y nosotros como ciudadanos debemos exigirle cada vez más. Tiene una tarea fundamental el Estado. El Estado mínimo no funciona. La autorregulación de Smith, de los economistas, comprueba que solo genera pobreza y miseria en este universo. Tercero, regulador, pero lo puse ahí a la medida. ¿Por qué? Porque si no, es un Estado controlador y no fomentador de los procesos. Claro que tiene que frenar procesos. Cuando hay asimetrías, el Estado es el responsable por controlar asimetrías.
es el responsable principal. Y luego la corrección de asimetrías que hay. Esto es nuestro planteo para el Estado. Segundo, para lo nuestro. Estamos hablando de economía social y solidaria. Estamos hablando de nuestra forma de hacer economía. Y en eso sí, es un movimiento social, pero es un sector económico también. Es la doble dimensión de la economía social y solidaria. Y entonces, es un sector distinto del público estatal y del privado. Mira, parece que estamos hablando lo mismo, pero no hemos entendido todavía que estamos en otro sector. Las mismas cooperativas muchas veces se creen del sector privado. No somos del sector privado. Somos del sector social y no somos de asistencia social. Somos un sector económico social. Y esto viene desde grandes cooperativas, grandes negocios centrales como las que hemos visto por allá en Boyacá, veniendo para acá, que es una olla espectacular que hay que conocerla y verla y reproducirla y tal, como experiencia, con sus problemas, hay que mejorarla. Bien, pero vale de eso para la ama de casa que sostiene su familia, que no hay financiero, no hay maestro de economía en este universo que explique cómo sobrevive una ama de casa, una abuela cuidando de nietos y no sé qué. Esta economía más familiar. Y si vamos a lo comunitario, más aún. Porque la economía que mueven no justifica cómo sobreviven. ¿Vale? Entonces, esto es un movimiento autogestionario y un movimiento que no es solo autogestión. Y este es uno de los pecados mortales de nuestros sistemas cooperativistas de economía social y solidaria y mutualista y lo que sea, incluso comunitario. Cuando nosotros nos preocupamos en gestionar bien nuestra organización para nuestros 10,000 socios o 100 socios o 20 socios. No. Nuestro sector dice la intercooperación. Me va bien a mi organización si me va bien a toda mi comunidad, si no, no me va bien. Si no reproducimos el sistema de asimetría. A mí me va bien, nosotros, nuestra cooperativa nos va bien, y el de al lado, comunidad al lado, muriendo de hambre. ¿No? Entonces, este es el tema de cooperación e intercooperación. No voy a entrar a los principios, los valores, porque esto ya lo tenemos de sobra todo el mundo acá, ¿no? Y por fin, el proyecto pedagógico cultural. Primero, una educación liberadora. No estoy hablando del sistema educativo escolar, pero también, si se quiere. Toda la formación y educación. Liberadora. Segundo, una educación para la autonomía. La autonomía como seres humanos que somos. Ahí recordemos Piaget, dependencia, alteronomía y autonomía. Cuando tenemos capacidad y somos llamados a asumir la responsabilidad por las decisiones de nuestra vida. Y aquí viene otro problema de nuestro sector. ¿Y qué tiene que ver con esto, con finanzas? Todo. ¿Por qué? Porque nuestro sector llama a los socios a una asamblea a decidir sobre no sé qué, a votar. ¿Con qué elementos? ¿Con qué informaciones este socio viene para la toma de decisión? Casi ninguna. Entonces vota. Democrático, soy democrático porque voto. No. Es que no estamos educados para la autonomía, porque la autonomía duele. Tú tienes que buscar información, tienes que perfeccionarse, tienes que participar, y participar no es romántico, es difícil. Estar es difícil. Bien, y una educación para la solidaridad, que no necesitamos ni hablarlo, porque estamos acostumbrados desde siempre a una educación individualista y competitiva, individual y tal, ¿no? Y para la autogestión, que es nuestra metodología de trabajo y de organización de los servicios. Bueno, visto eso, quiero plantearle algunos retos. Primero, los paradigmas del sistema neoliberal. La producción está centrada en la demanda de mercado. O sea, que el mercado valore más. La producción de todo, servicios, productos, finanzas y todo lo demás. Hay una idea de que es posible crecer al infinito. El bichito ser humano, lo dijo la conferencista por la mañana, somos mortales sobre este planeta.
Nos chupamos toda la energía del planeta en 50 años. Y es peligroso el ser humano. Porque queremos crecer y crecer y crecer y no desarrollar con sostenibilidad, como lo dije antes, ¿no? Tercero, el centro en la acumulación y en la concentración. Entonces, cuidado con estos discursos de integración cooperativa, para no confundirla con piramidalización y chupar a los pequeños para crear organizaciones grandes. ¿Ah? La competitividad como método empresarial. Si no eres competitivo, no sobrevives en el mercado, ¿no? Las personas como un factor de producción. Voy rápido aquí. La naturaleza como un recurso. Un recurso. Por lo tanto, si es recurso, yo lo uso para el fin. ¿Ah? Y la libertad. La libertad sin necesariamente estar vinculada a igualdad y fraternidad. Recuerde la Revolución Francesa ahí, ¿no, maestro? Maestro Juan Fernando. No es la libertad sin igualdad y fraternidad es injusticia. Por lo tanto, el discurso que debemos ser libre, libre y libre, sin pensar las otras dos patas, cuidado, ¿eh? Y las finanzas como un mercado especulativo. Sobra decir que se llama públicamente mercado financiero. Bueno, ¿cuáles serían los paradigmas nuestros entonces para contrarrestar a este proceso? Primero, la vida en el centro, la producción, no para el mercado, lo que exige el mercado. La producción pensada para atender a las necesidades primordiales de la vida. Aunque el mercado pague bien una mierda, si no es para sostener la vida, no se la produces. No hay que producirla, por lo menos nosotros no. Perdone, el mercado paga bien a este yacimiento mineral. Sí, pero si este yacimiento mineral es fundamental para el ecosistema de esta región, no hay que permitir que se lo saquen de ahí. El mercado lo exige, claro, y lo va a pagar bien. Pero esto es lo que nos da vida. Bueno, hay que pensar. Recuerden el de GMRB, la equidad como en la organización del trabajo y en la distribución de beneficios. Esto es una característica de nuestro sector. Tercero, la participación democrática real en todos los procesos. Y en esto hay mucho que avanzar, ¿eh? Es un reto nuestro. La intercooperación, la interdependencia y la complementariedad. Si no tenemos esto, estamos creando pequeños monstruos. Y perdóneme, yo tengo una experiencia de haber acompañado. Aquí veo la gente de Barrancarmeja, aquí veo la gente de Los Llanos, ahí de Casanare. Estuve en Cali, estuvimos en Magdalena, en Neiva, estuve en varias otras regiones acompañando estos debates regionales para sacar los proyectos justo del gobierno colombiano. Y que lo que se ve es casi cada quien con una cuerda jalando hacia lo suyo. Mi proyecto, mira que tenemos un proyectico aquí. Y cómo es difícil pensarse regionalmente, localmente, con la riqueza que tiene la ciénaga, el río, el llano, la floresta, no sé qué, pensarse colectivamente cuál es el proyecto principal. Creo que este esfuerzo hay que avalarlo de Unidad Solidaria por haber intentado por lo menos hacer todos estos trabajos regionales de levantar demandas pensadas regionalmente. Me siento cómodo hablando de esto porque coordiné un proyecto desde gobierno de mi provincia en que justamente trabajábamos eso. Cómo combater las desigualdades regionales, pero poniendo las organizaciones de los territorios a discutir las cosas, lo que es lo más estratégico. Y cómo es difícil, que yo me salga de lo mío, mi proyectico, para pensarnos colectivamente, intercooperación, interdependencia y complementariedad. Son tres términos importantes. Y el carácter absolutamente instrumental y subsidiario del capital. No estamos diciendo que el capital no vale, pero todo lo contrario, pero es instrumento y complementario, porque el principal está allá, no está en el capital. Hermano, es posible hacer empresas cooperativas, asociativas, sin dinero. La Biblia nos enseñó, ¿o no? ¿Han leído por ahí una multiplicación de los panes? ¿Qué hizo este Jesús? ¿Una magia? ¿Multiplicó panes?
No, no se lo crean, esta es la catequesis. Lo que hizo fue decirle a esta gente que estaba ahí escuchándolo, saquen de sus bolsos todo lo que hay y póngalo aquí en la mesa y van a ver que van a sobrar 7 ciestos de pan y peces. Que era así que trabajaban los pueblos desde entonces en Palestina. Era así que trabajaban. La gente salía a caminar y siempre tenía su harinita, su pan, su pescadito, estaba ahí al lado del río. Lo que Jesús hizo, el milagro, no es magia, es saquen lo que tienen en el bolsillo. Y si hacemos un ejercicio aquí en este salón ahora, que cada quien quite su billetera y lo ponemos aquí en un saco, aquí en un montico aquí, solo lo que está en la billetera de cada quien, bueno, puede ser la tarjeta, lo que hay por ahí. Van a ver el milagro que podríamos sumar de la cuenta que tienes tú. Y no me venga con huevada que sí tienes, y tú, y tú, y tú, y yo. Y vas a ver cuánto podríamos reunir. Ah, pero no. ¿Y dónde me viene el pan del milagrito de otro? ¿Vale? Bueno, voy más rápido, perdón. Luego, la financiación. La financiación, a mi juicio, tiene que cuidarse para no financiar lo que ya no es financiable. Aquí tengo varios amigos argentinos que aquí están. Se podría ver el ejemplo de las empresas recuperadas en Argentina. Muchas de ellas eran irrecuperables, no valía la pena todo el esfuerzo porque ya estaban desfasadas tecnológicamente, ya tenían un retraso, ya no era el mercado, ya no eran estratégicas. Hubieran ponido todo este esfuerzo para algo innovador, quizás el movimiento tuviera un mejor empuje. En Colombia también hubo eso. Entonces, ¿a qué vamos? No es posible fomentar la innovación y cualquier proyecto que usted tenga para financiar aquí y presentarlo al gobierno, ¿qué es? ¿O es un proyecto de innovación o será qué? Nada. Es un emprendimiento, es una innovación lo que quiero. Es algo nuevo, es una intervención, ¿o no? Para pagar la cuenta retrasada, no es para eso que necesitamos. Si no se cuenta con el Estado, Mazzucato, un argentino, un escritor, escribe esto así, literalmente. No es posible. Entonces, olvídate que la empresa venga por benemérito, por no sé qué, a financiar. El Estado y los estados, vamos a escuchar al amigo de representación de España enseguida, los estados tienen economía, tienen dinero, recolectan dinero para la inversión. Y esto no es posible que quedemos en buenos planes y a ver cómo nos arreglamos, ¿no? La revolución se hace con recursos, plata y dinero, decía Marx. No es Marx que lo dijo, pero yo lo digo. Si queremos una innovación, se hace con recursos. Hay que buscarlos, sea donde sea. El poder no se brinda ni se cede a nadie. El poder es conquista, construcción y acumulación. Por lo tanto, yo presenté el proyecto ahí en esta asamblea y nadie me paró pelota. No te va a parar pelota porque tiene que tener poder, organización o articulación para ganárselo. Si te dan gratis, desconfía que no hay nada de poder ahí. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, es el que no sembre en cantera propia tendrá que cosechar en cantera ajena. Esta es otra cuestión. Ya voy terminando. Perfecto. Gracias. O sea, los proyectos que hacemos, cuidemos para que sean de dominio de nuestras comunidades, que sembremos en cantera nuestra. Y perdonen, pero yo conozco un poquito de las cosas como se están pasando. A veces, en mi provincia pasó, las cooperativas de leche, con tambos de leche, viabilizando a sus agricultores lecheros, y el mismo Estado le da dinero a una empresa lechera italiana para que venga y ponga en quiebra todo el sistema cooperativo lechero en los años 90 en Brasil. Así se hace con dinero público, ¿eh? Cuidado. En eso que se está poniendo proyectos, ¿realmente los estamos manejando desde nuestras organizaciones de la economía social y solidaria?
porque si no, mejor no le venga, ¿eh? Para un otro empresario que no va a explorar más aún. Cuidado. En ese sentido, llamo la atención. Hay que sembrar en cantera propia. Y luego el callo podado no produce uva, decía mi mamá. La semana pasada estaba podando uvas con mi mamá. Y ella dijo, cuando uno poda las viñas, caen los callos. Dije, cuidado que los callos caídos no producen uva. Entonces hay que cuidar los recursos que podemos dispersar. Y ahí está otra vez el tema de intercomplementariedad en las comunidades. Hay que buscar los recursos que están ahí. Voy a pasar aquí rapidito para terminar, de las iniciativas personales a esto, del asociativo pequeño a procesos industriales cooperativos de grande y mediano porte, y de iniciativas de cada cooperativa y arreglos interinstitucionales, intermulticooperativos. No piensen cerrar la cooperativa en su cualquier proyecto de financiación. Bueno, solo para la reflexión, cada quien piense el proyecto que tiene en manos, a ver en qué fuente de poder está, ¿no? Lo que estamos impulsando está ¿dónde? Está en tener tierra, está en dominio de ruta de comercio, está en procesamiento, está en mercado financiero, está en tecnología de control. Porque estas son las fuentes de poder. Hoy estamos ya globalmente en el quinto. El cuarto está dominando el mundo hoy. Y entonces los emprendimientos que tenemos hay que ver cómo se enganchan en estas fuentes de poder, si es que queremos poder, por supuesto, ¿no? ¿Vale? Y entonces termino con eso, un poco como reflexión para complementación también, porque el tema financiación tiene que ver con eso, tiene que ver con que cada comunidad y cada organización y cada persona tenga el chip del asociativismo, la intercooperación, la intercomplementariedad, la complementariedad, la búsqueda de los recursos que hay y existen para luego buscar la complementación del Estado, porque sin el Estado no hay innovación. O sea, el Estado también tiene que poner. Si no lo pone en ese momento, hay que exigirle y buscar para que cada día más lo busquemos. Gracias, muchas gracias, un gusto poder estar. Muchísimas gracias, profesor Rogero. ¿Vale? Entonces nos quedamos por acá con la invitación del profesor a mantener la vida en el centro, ¿cierto? A reproducirla, a sostenerla. A continuación nos encontramos con la profesora Sandra Moreno, que está desde España, ya se encuentra conectada. Ella es secretaria ejecutiva de RIPES, la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social Solidaria. Estudió agricultura, biodinámica, estudió de desarrollo en Ginebra y arquitectura y urbanismo en Bogotá. Fue investigadora visitante en el programa de asociados en Derecho Internacional en Indonesia. De 2003 a 2017 representó a la Vía Campesina en las negociaciones de la ONU sobre la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otros trabajadores rurales. Sandra es una reconocida ponente sobre los derechos de las mujeres y la soberanía alimentaria, con varios artículos publicados. Bienvenida, profe Sandra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Lo Sí, primero, profe. sí, bueno, profe no soy. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo muy grande aquí desde Andalucía. Estamos en Andalucía, yo vivo al sur de Granada. Aquí ya son casi las 10 de la noche. Y bueno, primero me gustaría saber si se puede poner la presentación que he mandado. Sí, profe, ya lo estamos gestionando. Vale, bueno, me cuentan. Em, Muchas gracias. Lo primero, agradecer enormemente la la invitación de parte de Sebastián y de todas las personas de la Unidad Solidaria y de las que en este momento siguen con la continuación de este proceso que comenzamos todos el año pasado. No sé, yo es que como no estoy viendo la pantalla, no sé si ya lo están mirando, pero bueno, me cuentan. Ya un momento, profe, ya lo estamos poniendo. No, no pasa nada. Y
y bueno, para mí es un honor y es también, me parece como una muestra de la voluntad de continuidad, el que podamos, el que se pueda, sobre todo con este gran esfuerzo que ustedes han hecho, ya Rogerio lo decía antes, con todos los problemas que ha habido, seguir adelante y poder sacar este segundo Comida 2025. Y luego también muy contenta que se haga en Santander, toda mi familia, toda la familia mía por parte de mi mamá es de Santander. Yo he crecido en Santander en todos los momentos, de fines de semana, que nos podíamos escapar, vacaciones. Entonces, pues hemos crecido en la familia, yo personalmente, como con este arraigo, este arraigo de amor por la tierra en Santander. Mi familia es de Olival y de Oiva y de Socorro. Entonces, pues eso, yo creo que he heredado un poquito de esta historia de la mujer santandereana, la mujer brava y la mujer que tira para adelante siempre. Muchas gracias por la presentación. Si quieres, vamos a la primera. Mire, yo quería comenzar con estas dos, esta primera diapositiva y la siguiente, trayéndoles también un mensaje y un saludo muy grande desde el foro que acabamos de terminar. Hoy llegué de Sri Lanka, tengo un poquito de jet lag, perdónenme si no soy de lo más lúcida, pero hemos pasado los últimos casi 15 días, dos en todo caso, en el Foro Global de Soberanía Alimentaria que se llevó a cabo en Sri Lanka. Y me parecía muy importante que pudiéramos tener hoy, así en directo, tal vez de las primeras como feedbacks, ¿no? De lo que fue este foro y de la importancia que tiene, no solo dentro de, evidentemente, la temática de este panel, sino lo que es el desarrollo de las economías para la vida. Bueno, en este y en la siguiente aquí vemos, esta es la delegación de RIPES que estuvo, tuvimos 22 personas de Norteamérica, de América Latina y del Caribe, de Europa, de Asia y de África, representando el movimiento de la economía social solidaria, junto con más de 700 personas que venían de movimientos sociales de base globales muy grandes en el mundo, campesinos y campesinas, comunidades de pescadores, pastores, movimientos feministas, el movimiento global por la salud, estaba Maela también. Yo creo que quería, mi idea de esta, si quieres pasar a la siguiente, mi idea de comenzar con esta energía del foro Yeleni es también el poder compartir la energía y la idea de la convergencia. Puedes pasar en la diapositiva. La convergencia. Y creo que esta es para nosotras la idea básica cuando queremos, ah, cuando queremos hablar de no solamente de la financiación para el desarrollo, sino en general de las perspectivas de la economía social y solidaria. Solo juntándonos y solo trabajando en convergencia desde movimientos que buscan la transformación sistémica, creo que podemos lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, este es un saludo desde las comisiones de diversidades, desde las comisiones de mujeres, desde las regiones, desde las más de 13, 14 organizaciones globales que se reunieron en Sri Lanka para el foro de comida. Y bueno, y con eso quería comenzar. Ahora, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, ahora a mí, Sebastián, me dijo que le quisiera una corta eh, intervención sobre cuáles son los desafíos fundamentales que tenemos hoy en día desde la economía social solidaria dentro del panorama actual, la agenda actual de la financiación para el desarrollo y sobre todo en el panorama global actual, ¿no? Desde esa perspectiva, mm, yo pienso y nosotros en RIPES hemos valorado que está claro y yo creo que agradezco muchísimo también todo ese gran contexto que ha puesto Rogerio porque
nos hace mucho más simple ir un poquito más al detalle. Estamos enfrentando unos retos sistémicos, ¿no? Como lo decía también él, en un contexto que es un contexto internacional que está dominado por crisis múltiples. Lo habíamos hablado también cuando volvimos de la conferencia de financiación para el desarrollo en Sevilla y que tuvimos también esos primeros como webinarios, esas primeras charlas de preparación para esto. Tuvimos una sobre todo lo que fue la conferencia. Y es esas crisis de desigualdades dentro y entre los países, con muchas cargas insostenibles muy grandes de deuda en el sur global, ¿no? Con erosión de derechos sociales, la predominancia del capital privado y sobre todo como grandes insuficiencias de cooperación internacional genuina. El compromiso de Sevilla, que es el documento que sale de la conferencia, de la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo que se hizo en Sevilla en este año, reconoce esta crisis. Pero nosotros desde el mecanismo de la sociedad civil y desde el foro que hemos hecho, advertimos que existe una falta de ambición muy real y una exclusión política del sector en este compromiso, ¿no? Entonces, desde ahí, desde este panorama o desde este contexto, mm, hemos presupuesto que hay algunos desafíos principales para estas economías sociales, solidarias, populares y comunitarias. Primero, como que hay una financiación insuficiente, ¿no? Y sobre todo que es una financiación dependiente. La economía social y solidaria suele depender de mecanismos de financiación que están dentro de la economía de mercado, desde dentro de la economía clásica, tradicional, ¿no? Donde se prioriza, pues, el capital privado. Em, Relegando todo lo que son las alternativas comunitarias, las alternativas transformadoras. El documento de compromiso de Sevilla mantiene esa línea de esa narrativa de billones a trillones, que incentiva, ¿no? Que promueve modelos financieros privados que han demostrado que aumentan la desigualdad, que aumentan el endeudamiento, en vez de fortalecer redes económicas locales y públicas, que también lo contaba antes Rogelio. Otro desafío es el existente marco político y de arquitectura financiera excluyente, ¿no? Basado en un modelo excluyente. Las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, reproducen, reproducen unas lógicas coloniales y excluyentes a todos los actores que están incluidos dentro del ecosistema de la economía social y solidaria, de las economías populares y comunitarias. Entonces nosotros pensamos que las recomendaciones de las Naciones Unidas, eh, aunque son positivas, evidentemente, pues requieren de unas medidas especiales. Yo no estoy viendo lo que está pasando en las diapositivas, pero más o menos si quieres ir andando, porque no lo veo. Sí requieren de unos mecanismos, ¿no? Tal vez que que faciliten la participación real, que faciliten la financiación directa y que faciliten la voz de todos los actores autogestionados. Aquí parafraseando a Rogerio. Otro desafío es el déficit de reconocimiento y de apoyo estatal, eso está claro. La regulación, los marcos legales nacionales, internacionales, continúan favoreciendo el capital, el lucro, por encima de la función social. Y aquí tenemos como entonces cooperativas, mutuales, redes solidarias, tienen que, no frecuentemente, sino siempre, operar en entornos jurídicos bastante hostiles y sin incentivos para que haya una innovación social y económica desde esta perspectiva y no desde la perspectiva de la economía clásica. Y por último, yo quería rescatar también, bueno, subrayar otro desafío que es y es muy importante, la pérdida del espacio cívico y de la participación ciudadana. En la declaración, en el foro que se hizo de la sociedad civil en Sevilla, que se hizo 2 días previos a que comenzara la conferencia, la declaración que sacamos de ahí criticó muchísimo la reducción del espacio democrático. Y eso es algo que vimos en todo el proceso de
de las comisiones de preparación, pero también que vimos ahí mismo en Sevilla, ¿no? Una reducción de este espacio democrático y en general no solamente en este tema, sino en general en todos los organismos, en todos los espacios multilaterales. Para que haya también, como decía Rogerio, una correcta implementación, se requiere, se requiere una gobernanza participativa, ¿no? Para que veamos cómo la economía social y solidaria puede realmente poner en avance o avanzar hacia modelos más justos y sostenibles. Desde aquí, en todo caso, sí sacamos algunas recomendaciones, ¿no? Que hayan reformas, por lo menos sacamos tres, que hayan unas reformas estructurales desde el contexto de derechos humanos. Entonces, que yo creo que debemos exigir una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional, ¿no? Que se introduzcan, por ejemplo, el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que se abra camino para mecanismos de financiación directa a iniciativas de la economía social y solidaria sin condiciones restrictivas y sin que dependan de modelos de mercado exclusivos, que haya una promoción de la economía social y solidaria desde las recomendaciones que se han hecho en las dos resoluciones de las Naciones Unidas. Nosotros proponemos unos mecanismos intermediarios. Pues ahora, esta primera parte, yo desarrollo este contexto general y ya ahora empiezo a hablar del mecanismo. Por ejemplo, fondos especiales gestionados participativamente, ventanas de financiación, inclusión explícita, políticas de cooperación internacional para el desarrollo. Y es desde todo esto que la economía social y solidaria debe ser vista como una estrategia transversal para alcanzar metas climáticas, para alcanzar una agenda feminista, una agenda de igualdad de género y evidentemente de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y luego también como última recomendación que hayan incentivos nacionales y locales. Yo creo que aquí también me junto a lo que decía Rogerio, es fundamental la creación de legislaciones que reconozcan y fortalezcan el papel de la economía social y solidaria como garante de derechos y facilitando sobre todo el acceso a los recursos financieros, a la capacitación y a la creación de espacios de diálogo social. Nosotros hemos conocido, yo creo que ustedes lo han visto, hemos estado en 12 comidas, lo conocemos también por nuestras agendas y nuestras experiencias. Hay muchos casos y ejemplos ilustrativos. Tenemos cooperativas de servicios públicos que son gestionadas localmente y sobre todo a través de acuerdos público-comunitarios. Tenemos proyectos productivos rurales liderados por mujeres como polos de sostenibilidad y de resiliencia. Tenemos redes internacionales, en RIPES tenemos redes de comercio justo que vinculan las economías de pequeña escala y que garantizan precios libres. Esta es para mí como esa primera gran parte del contexto. Pero ahora yo quiero introducir algunos elementos, si me permiten, de los mecanismos intermediarios, que es nuestra propuesta que trajimos a Sevilla y en la cual, sobre la cual también hicimos un side event, donde contamos con la participación de Mauricio. Me gustaría rápidamente como explicar la lógica, ¿no? El funcionamiento y tal vez el impacto que esperamos de estos mecanismos intermediarios para fortalecer todo lo que es la financiación de la economía social y solidaria, popular y comunitaria, integrando algunas propuestas alineadas evidentemente con las resoluciones. Primero, dentro de esto, el contexto, o sea, ese contexto internacional y ese contexto de las resoluciones de las Naciones Unidas, ustedes saben, han reconocido el impacto positivo de la economía social y solidaria en las dimensiones social, económica, ambiental, el desarrollo sostenible a través de estas resoluciones. Y no se les olvide que estas resoluciones están donde están las diapositivas que yo no puedo ver en este momento. Instan a las instituciones financieras a apoyar el sector mediante instrumentos adecuados. Y es sobre estos párrafos desde donde hemos entonces accedido un poquito, desarrollado nuestra propuesta. También quiero enlazarlo con la declaración del primero de comida. Desde ya en la primera comida, la comida del 2024 asumió en su agenda, en su primer punto de los instrumentos internacionales, el apoyo para que la economía social y solidaria sea reconocida en la agenda de la financiación para el desarrollo. Los retos que existen
desde ese marco, desde el contexto un poco ya más dilucidado, creo que son tres. Uno, que los bancos multilaterales de desarrollo y los bancos públicos de desarrollo, eh, el reto es que normalmente, claro, ¿qué hacen? Suelen apoyar solo indirectamente a la economía social y solidaria y a las pymes. También que muchas entidades de la economía social y solidaria son pequeñas o que son microempresas. Y esto genera unos costes de transacción elevados y unas dificultades para canalizar fondos directos desde las grandes instituciones financieras. Y tal vez el tercero es que la mayoría de los mecanismos existentes siempre priorizan la lógica del mercado y del lucro, ¿no? Lo que excluye las necesidades específicas de la economía social y solidaria basadas en valores democráticos y participativos. Pero es decir, Sebastián me está diciendo que ya tengo nada de tiempo. No, no sé, voy a mirar lo que me dice. No, no dice nada. Entonces, dentro de estos desafíos, RIPE sugiere la creación o el fortalecimiento de estructuras financieras, estoy terminando en un minuto, intermediarias, que funcionen como puentes entre los bancos de desarrollo y las entidades de la economía social y solidaria. Y que tienen como tres, niveles, tal vez, de actores, ¿no? O tres niveles donde se puede establecer la participación. Gobiernos nacionales, subnacionales y locales, bancos públicos de desarrollo, redes y organizaciones de economía social y solidaria, y esos serían los actores claves de estos mecanismos. Luego, que también se incluya la participación de fondos públicos, lo que nosotros llamamos filantropía solidaria, y financiamiento, tal vez algún tipo de financiamiento privado, pero con límites muy estrictos, ¿no? Para que no colisione la misión y los criterios de asignación de recursos. Estos mecanismos permitirían operar, te queda un minuto, querida, me dice. Estos mecanismos, eso es, permitirían operar, por ejemplo, ventanillas de financiación directa para proyectos de economía social y solidaria, permitirían refinanciar instituciones de microfinanzas solidarias y apoyar todo lo que es inclusión financiera de actores vulnerables, especialmente en los sectores de agricultura en América Latina, por ejemplo. Las funciones, realmente los servicios de estos mecanismos serían los préstamos directos, subvenciones de diversas fuentes, garantías a largo plazo y bajo costo, preferiblemente de moneda local, por ejemplo, que creo que va a hablar también Claudia sobre esto. Otros serían los servicios de fortalecimiento de capacidades y, y finalmente inversión en procesos de creación de redes, de cohesión ecosistémica para que aumente ese impacto global de los proyectos. Hay que considerar algunas cuestiones organizativas y de gobernanza, es decir, que la autonomía local es clave para que sea eficiente el desembolso de fondos, que la gobernanza debe ser multipartita y como impactos, para terminar, estos mecanismos consolidan tanto el papel estratégico de la economía social y solidaria en la consecución, en el refuerzo del marco de derechos humanos y también en la consecución de los ODS y en la adaptación de las políticas de los bancos de desarrollo a las necesidades reales de las comunidades. Yo lo voy a dejar por ahí. Me parece que se engloba un poco ya toda esta llamada de acción que tenemos y está claro que esto es algo en lo que tenemos que desarrollar, pero es una propuesta muy clara que estamos ya tratando de desarrollar en algunos países en África y ojalá que lo logremos también en América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, profe Sandra. Esperamos que nos acompañes para que más tarde podamos preguntarte otras cositas. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo vamos por acá? ¿Será posible que por favor saludemos al compañero, la compañera de al lado? ¿Lo ayudemos a despertarse un poquito? ¿Será que sí? ¿Sí? Yo creo que nos hizo efecto el almuerzo, eso parece. Hola, ¿cómo estás? Bueno, le agradecemos mucho a la profe Sandra por situarnos la economía social y solidaria,
como una garante de derechos. Ahora se despertaron mucho. ¿Listo? Ya estamos, ¿cierto? Entonces, les decía que le agradecemos a la profe Sandra por situar la economía social y solidaria como una garante de derechos, por el llamado a la juntanza, al trabajar en convergencia desde espacios internacionales, nacionales y locales. A continuación, queremos darle la bienvenida a Fernando Góngora. Como él es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración de la Seguridad Social en España, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es jefe de la sección en el Servicio de Gestión Económica de la Dirección de Cooperación en África y Asia, también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asesor técnico y subdirector provisional de subsidios del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Palencia. Jefe de la Oficina de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Colombia. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues antes de nada, pues empezar agradeciendo la invitación a participar en este segundo foro de Economías para la Vida, Ecovida. Gracias a la Unidad Solidaria, Sebastián, por contar con nosotros otro año más. Yo vengo en representación del Comisionado Especial de Economía Social de España, Jaime Iglesias, quien le ha sido imposible poder asistir por problemas de agenda. Se han mezclado varias cuestiones y no ha podido venir, pero no queríamos dejar de estar presentes por segundo año en este foro. Ya el año pasado el comisionado estuvo presente y vino acompañando precisamente a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, ministra de Trabajo y Economía Social. Por lo tanto, reiteraros el agradecimiento nuevamente por esta invitación. En primer lugar, creo que es importante trasladar dentro de las experiencias españolas que puede ser interesante compartir algo que precisamente comentaba Rogerio en relación con la importancia de los estados para la dinamización de de estas entidades de la economía social, de esta política pública en general. En ese sentido, en España, recientemente, ya lleva unos años, se ha creado lo que nosotros llamamos Secretaría de Estado, aquí llamáis viceministerio, exclusivamente dedicado a la economía social y adicionalmente también un comisionado para el fomento de todas estas políticas. Esto es algo que no tenía precedentes en nuestro país, colocando a la economía social dentro de nuestro Ministerio de Trabajo, pues al nivel de otras ramas, ¿no? Y esto es especialmente importante para cualquier actuación y también para la potenciación de la financiación, desde luego, de estas entidades. Esta importancia institucional no solo está teniendo reflejo al interior del ministerio, al interior de nuestra administración, sino que también se quiere estar presente en la creación de foros institucionales a nivel internacional, y prueba de ello es la importancia que ha tenido España en la creación de la Red Ciberoamericana de Fomento de la Economía Social, entre otras, ¿no? En materia ya de financiación, pues efectivamente, uno de los elementos que normalmente siempre se suele trasladar por parte de las entidades de la economía solidaria como una principal barrera a su crecimiento es el acceso a la financiación, porque comentaba también Sandra de que los mecanismos ordinarios de financiación no están adaptados seguramente a la tipología y a las características de las entidades de la economía social, no seguramente viendo estos sistemas de financiación las bondades que tienen las entidades de economía social, más allá de la ganancia estricta económica, pues todos sabemos que tienen otros elementos y otros impactos muy positivos, no siempre del todo medidos y por tanto no siempre del todo reconocidos, pero que efectivamente están ahí.
En este sentido, y dada esta dificultad, pues hay un elemento que es preciso realizar, que es hacer medidas de difusión de estas entidades para que puedan llegar a estas fuentes de financiación. Y desde España, tanto en la estrategia de economía social del 2023 al 2027, como en el proyecto que hay ahora mismo de modificación o de nueva ley de economía social en España, pues se prevén elementos específicos para poder difundir, ¿no?, las actividades de la economía social, y que éstas, por tanto, pues puedan ser más conocidas y puedan pues generar más confianza en los mecanismos de financiación. En esta materia también, y lo comentaba también Sandra, desde luego, hay un interés por parte de nuestro Ministerio de Trabajo y Economía Social en situar no solo la economía social, pero también las necesidades de financiación de estas entidades en los principales foros internacionales al más alto nivel. En ese sentido, pues España tenía un papel muy, muy importante pues en las resoluciones que comentaba también Sandra, de las Naciones Unidas, la 77-281 de 2023 y 79-213 del 2024, así como el Compromiso de Sevilla. Sin duda, todas ellas tienen una referencia específica a la importancia de la financiación. El colocarlo en los foros más importantes del ámbito internacional, pues desde luego ayuda a la concienciación, a generar aceptación, y eventualmente que posteriormente pues pueda a lo mejor capilarizar de arriba abajo esas declaraciones en ya actuaciones más concretas. Pero llevarlo a estos foros internacionales y que quede reflejado en negro sobre blanco, pues es algo que desde nuestro Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha realizado, o sea, se ha querido pues realizar de forma específica. Luego, posteriormente, en cuanto a medidas concretas, ¿no?, que pueden eh, que se pueden compartir, ¿no?, y que pensamos que pueden también ayudar a ampliar esa financiación que comentábamos, pues en primer lugar cabe mencionar en nuestro caso el reciente hub de vanguardia SET, que tiene ahora ya su sede en San Sebastián, que es pues una especie de consorcio que aglutina a entidades de la economía social, a instituciones, a expertos, ¿no? Con la idea de que ese ecosistema que antes se comentaba también, pues de redes, de interdependencia, de complementariedad de todos los actores, pueda hacer que de forma estable, predecible y mucho más sólida, pues se puedan hacer actuaciones y proyectos que puedan pues posteriormente recibir una financiación más, eh, más significativa, ¿no? Más significativa. Y en este sentido, pues el hub tiene como elementos fundamentales un centro de estudios para medir el impacto de las entidades de economía social. Esto es especialmente importante por lo que comentábamos. Si no se mide lo que se hace y no se mide el retorno que se tiene, pues difícilmente las entidades que pueden financiar estas actividades van a saber exactamente y se van a animar a hacerlo. Estos son los elementos que tiene el hub. Luego otra es la parte de la prospectiva, hacia dónde van las entidades de la economía social en el futuro. Y por último, un laboratorio de proyectos. Adicionalmente a esto, y esto también está mencionado en la estrategia de economía social de nuestro país, pues hay una posibilidad que en el caso precisamente de Colombia se está concretando, de incluir la economía social dentro de los fondos de cooperación al desarrollo general. Aquí se habla de financiación al desarrollo, y es verdad que pues bueno, que la financiación al desarrollo a priori no necesariamente es solo la economía social, pero desde luego las entidades de economía social
en sí mismas cumplen objetivos de trabajo decente, que son muy claros, pero como también se mencionaba, hay un claro impacto en su mera actividad en otros objetivos de desarrollo sostenible, como pueden ser los medioambientales, los de igualdad de género, etcétera. En ese sentido, en nuestro caso, dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene, al menos en Colombia, una actuación, pues ya venía realizando proyectos con cooperativas, pero en el marco de asociación país que se está pues negociando, está próximo a su aprobación con Colombia, se ha conseguido introducir en esos documentos de planificación la economía social y como un elemento en sí mismo a potenciar, no que se cuenta con ello para otras finalidades, sino como un elemento en sí mismo a potenciar, y en ese sentido se ha incluido también la unidad solidaria. Ya como Sebastián conoce ahí algún proyecto, pues alguna solicitud en marcha, y creemos que esa es otra vía importante para ganar financiación. Al final la financiación al desarrollo son unos fondos muy importantes, e intentar dirigirlos o incluir en buena medida esto pues puede ser algo muy, muy interesante. Otra experiencia también española que puede ser, que se puede compartir y que tiene que ver con lo que comentaba Sandra, las entidades financieras intermedias, ¿no?, que ayudan a canalizar fondos de una forma más cercana, al ser entidades locales, o más locales o nacionales al menos, a las entidades de la economía social. En nuestro país tenemos lo que se llama Cofides, que es una compañía de financiación para el desarrollo, que fundamentalmente canaliza préstamos, pues eso, para actividad al desarrollo. Y recientemente se ha conseguido generar un fondo, el denominado Fondo de Impacto Social, específicamente para incentivar las actividades de las entidades de la economía social. Tiene 400 millones de euros de asignación, que para la economía social entendemos que no es algo poco relevante, y además tiene una capacidad, al ser una entidad financiera, tiene capacidad para movilizar fondos privados también, con la confianza que da una entidad como estas, que es una entidad además que tiene un esquema de colaboración público-privada. Es una entidad con una sociedad mercantil con mayoría de capital público, pero no solo. Una parte, casi la mitad del capital, está compuesto o es de titularidad de algunas de las principales entidades financieras del país, que están también en ese esquema de gestionar el fondo de impacto social que comentábamos. Otro elemento también, un poco vinculado a lo que comentábamos de la ECI, es intentar aprovechar los fondos que llegan ya al Estado por otras vías para cuestiones de interés general, que es en general a lo que se dedica el Estado, las cuestiones de interés general, para intentar incluir ahí actuaciones en materia de política de economía social, sobre la base de que efectivamente pueden contribuir a muchas otras finalidades de la actuación, de la finalidad del Estado. En nuestro caso, por ejemplo, en España tenemos en primer lugar el Fondo Social Europeo, ahora ya Fondo Social Europeo Plus. Esto es un fondo que se crea inicialmente para fomentar el acceso al empleo de poblaciones vulnerables, para garantizar la estabilidad en el empleo de poblaciones que lo pierden, mejorar las condiciones de trabajo. Ese es el objetivo inicial, pero hoy ya tiene un componente de financiación, de creación de entidades de la economía social. Se ha conseguido incluir en un fondo que a priori no estaba destinado exclusivamente a la economía social, pues, y que estaba ahí, que son muchísimos recursos, son miles de millones de euros en España todos los años, pues se ha conseguido transversalizar un poco también la parte de la economía social en esta actuación. Y luego, por otro lado, no podemos dejar de mencionar también los fondos en Europa muy cuantiosos del programa de recuperación, transformación y resiliencia, que han sido unos fondos muy cuantiosos, y que desde España pues se planteó también que esos fondos podían servir para la potenciación de la economía social. Son unos fondos que se crean para la recuperación económica desde la situación de la pandemia del COVID, y se crea un PERTE, que se llama un plan
para la economía social y los cuidados, pues con aproximadamente 800 millones de euros de dotación inicial y con una capacidad de movilización de hasta 2.500 millones de euros. Esto no son fondos necesariamente que tengan que ver, como decíamos, con la economía social, pero sí que aprovechar cualquier financiación estatal para intentar introducir estos elementos de la economía social, entendemos que son experiencias razonables pues que se pueden compartir y que hoy día son una realidad en nuestro país. Y por último, hay otros elementos que ya están pues en nuestro ordenamiento jurídico que ya funcionan, ¿no? Que son la contratación pública responsable y reservada desde el año 2017. Esto es otro elemento que también entendemos puede ser una fuente de ingresos muy importante para las entidades de la economía social, toda vez que el porcentaje del PIB que los estados hoy en día gastan en contratación pública es elevadísimo, ¿no? Una parte muy importante del presupuesto del Estado se gasta a través de la contratación pública, y establecer este tipo de mecanismos, en España en concreto, digamos, la regla general del lote, es decir, que los contratos no puedan ser de alguna manera divididos en pequeños grupos para que las entidades más pequeñas puedan acceder. Esto ya es una regla en España y eso permite que las entidades de la economía social puedan acceder más favorablemente a las licitaciones públicas. En segundo lugar, las reservas incluso de contratos o de parte de esos lotes también. Esto es algo que está también previsto en nuestra normativa de contratos, o incluso la obligatoriedad a entidades que son adjudicatarias públicas de subcontratar con entidades de la economía social, en nuestro caso con centros especiales de empleo y con empresas de inserción, que son unas entidades específicas en nuestro caso de economía social. Pues se puede establecer la obligación en adjudicatarios públicos a subcontratar con esas entidades parte de su actividad también, ¿no? Esto es algo que pensamos que es interesante, y dado el volumen, como decíamos, enorme de recursos que se canalizan por parte de los estados a través de la contratación pública, pues es una experiencia que en España ya existe y que pensamos que es interesante, compartir. Y por último, otro elemento que también tenemos en España para la financiación de las entidades de la economía social son, por un lado, los incentivos fiscales, en nuestro caso una deducción del 20% de las inversiones en entidades de la economía social, y por otro lado, el establecimiento de bonificaciones a las cotizaciones sociales, a los aportes sociales, para las entidades de la economía determinadas, en nuestro caso, entidades de la economía social que contraten trabajadores. En nuestro caso hay una es muy, muy, muy clásica, vamos, que es las bonificaciones a los contratos que realicen empresas de inserción, que son en España empresas que tienen que tener un mínimo, porcentaje mínimo, en algunos casos hasta el 50% de trabajadores que estén en riesgo de exclusión social, y que, de acuerdo con nuestra ley de economía social, son entidades de la economía social, y que tienen un retorno evidente cuando la persona está en el trabajo, aporta, y las personas con especial dificultad para la inserción en el mercado laboral pues dejan de ser beneficiarios de prestaciones para poder cobrar un salario, ¿no? Y esa bonificación es algo que desde luego es algo pues muy interesante, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen de los elementos que pensamos que se pueden compartir, y nada, muchas gracias nuevamente por la invitación a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, este conversatorio lo viene a complementar la compañera Claudia. Entonces, le damos la bienvenida a Claudia Caballero. Ella es economista y socióloga, promotora de economías alternativas, integrante de la red Tlaloc, la primera moneda comunitaria en México, y cofundadora del multitrueque Mixuc, la moneda comunitaria en la Ciudad de México. Es colaboradora de la agencia de noticias La Cooperacha
impulsora del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y miembro fundador de la Universidad Global de la Sustentabilidad y de la Red de Estudios Postcapitalistas. Muchas gracias, Claudia. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como siempre, primero iniciar agradeciendo al equipo organizador de este evento de Covidas. Muchas gracias. De verdad nos hemos sentido muy arropados, nos hemos sentido con una bienvenida muy linda, muy cálida. Y bueno, siempre es un gusto estar acá en Colombia. En este foro, de hecho, me he sentido bastante motivada por las presentaciones de mis compañeros anteriores, del primer panel, de la conferencista, de la doctora Susana, de mis compañeros que ahorita me encuentro, porque estamos hablando de lo mismo y compartimos nuestras preocupaciones. Eso para mí es fundamental. No sé si a ustedes les pasa, pero hay algunas noches que yo definitivamente no puedo ni dormir sabiendo qué está pasando en el mundo. Las noticias de la devastación de la naturaleza, de un mundo en guerra, nos tocan emocionalmente. Y de verdad estos encuentros no solo son para compartir saberes, no solo son para compartir conceptos, para aprender, que aprendemos mucho, sino también son para sentirnos mejor, para saber que hay muchas otras personas como nosotros preocupadas por lo que está pasando en el mundo y sobre todo actuantes y tratando de cambiar las cosas. Y eso de verdad lo valoro mucho y me siento como en mi casa. Muchas gracias. Es un reto hablar aquí con ustedes después del almuerzo y después de 3 interesantes pláticas, pero difícil mantener la concentración. Espero que todos estén animados. No sé si quisieran conmigo en 5 o 10 segundos levantarse para hacer una bien y exhalamos retirando el aire del estómago, los pechos, la garganta y exhalamos. Muy bien, muchas gracias. Ya pueden sentarse. Bueno, pues además de agradecer la participación en este foro, particularmente les agradezco mucho a los compañeros que me hayan puesto en este panel, porque pues llevo 15 años, un poco más, dedicado a este tema, que no le llamamos igual, de hecho no le llamamos ni financiarización ni de desarrollo, pero aún así entiendo que tenemos muchas cosas en común. La palabra desarrollo ha sido muy cuestionada desde hace ya bastantes años. De hecho, se le puso el apellido de sostenible para tratar de cambiar el origen de la palabra desarrollo, que en un inicio estaba muy ligada con la idea de crecimiento económico. Y ya la doctora Susana nos decía que el desarrollo es una ilusión cuando está basada en la idea de crecimiento económico, que no podemos crecer ilimitadamente en un planeta finito, ¿no? En un planeta finito. Entonces, pues en lugar de desarrollo hay muchas otras palabras que son, pues digámoslo así, como que nos pueden inspirar más, ¿no? En México tenemos un economista, Julio Volvinic, que él habla de florecimiento. A mí particularmente me gusta eso, porque de eso se trata, de cómo florecemos, no solo como personas, como comunidades, como regiones, como países. Y me gusta más esa palabra que desarrollo. Y bueno, pero de lo que sí estamos muy en concordancia en las palabras que utiliza este foro es que estamos buscando economías para la vida. Y Mauricio, el doctor Mauricio ya lo ha dicho muchas veces, estamos en una disyuntiva en donde hay un modelo de muerte y estamos quienes defendemos un modelo de vida. Bueno, como yo les decía, estas son algunas de las imágenes que me quitan el sueño regularmente. Y me gusta esta frase, me parece que es un proverbio africano o asiático, pero dice, solo cuando el último árbol de esté muerto,
el último río envenenado, el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Y si bien estamos hablando de que estamos buscando un modelo distinto a este de muerte, tenemos que entender que hay varias herramientas, varias armas en este modelo de muerte. Armas que están destruyendo la vida del planeta. Y desafortunadamente, una de esas armas es el dinero. El dinero que utilizamos todos los días, el dinero que traemos en las bolsas, el dinero que está generado por esta estructura financiera. ¿Ustedes saben cómo se crea, o más bien voy a hacer una pregunta más específica, quién crea la mayor parte de dinero que circula en el mundo? Por ahí veo que hay alguien que se anima, ¿no? ¿Por allá dijeron qué? Estados Unidos. ¿Acá la compañera? Sí, sí, se vale, se vale. Los bancos, muy bien. ¿Alguien más? Generalmente cuando hago esta pregunta siempre sale la respuesta del gobierno, ¿no? Es el que genera el dinero. Yo estudié economía en una de las universidades más importantes de México y nunca nos dicen de manera clara quién crea el dinero, la mayor parte del dinero que circula en el mundo. El 98% del dinero es creado por los bancos y son bancos privados. Eso significa que la emisión del dinero está privatizada. Y esta estructura financiera es verdaderamente atroz porque ha generado lo que en la conferencia la doctora Susana nos decía, esta enorme desigualdad, también Rogero lo comentó, en donde un porcentaje muy pequeño de la población tiene la mayor parte de la riqueza monetaria. Y bueno, entonces, como lo comentaba Rogero, de hecho le decía que su intervención estaba muy en consonancia de lo que nosotros estamos haciendo con las monedas comunitarias, es que queremos cambiar este modelo de muerte por otro modelo de vida y decimos, el centro tiene que ser la vida. Y me gusta también esta frase de Voltaire porque dice que quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciéndolo todo por dinero. Entonces tenemos que volver a reubicar al dinero en su justa dimensión. Actualmente el dinero se ha convertido en el motor no solo de la economía, de los propios países. Todo el tiempo estamos pensando en cómo generar más Producto Interno Bruto, por ejemplo. Las empresas, cómo generar más ganancias. Las familias, cómo obtener más ingresos. Y el dinero se ha vuelto una preocupación constante por obtener más, porque la estructura financiera genera un sistema de escasez, pero se ha convertido en ese motor de la sociedad. Y el dinero no tendría que ser ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que sin dinero no podemos hacer nada. El dinero en realidad tendría que ser solo un facilitador, un medio para verdaderamente obtener lo que es importante. Rogero nos decía comida, casa y cariño, lo que verdaderamente es importante. Y el dinero solo es un medio para obtener eso que sí es importante. Bueno, entonces el dinero se ha convertido en un problema para la sociedad. De hecho, nosotros decimos que si la sociedad fuera un cuerpo viviente, el dinero sería su sangre. ¿Y qué pasa cuando la sangre de un cuerpo está intoxicada? Nos enfermamos. Si la sangre está intoxicada, enferma todo el cuerpo. Lo mismo pasa con la sociedad. Con un dinero intoxicado, ¿qué tenemos? Tenemos guerras, tenemos conquistas, tenemos competencia, tenemos gente que no solo se queda marginal al sistema, sino que incluso perece, que queda despojada, que muere por una sociedad enferma cuya sangre está intoxicada. Bueno, Tolstoy decía que el dinero es una nueva forma de esclavitud que solamente se distingue de la antigua por el hecho de que es impersonal y de que no existe una relación humana entre amo y esclavo. Eso es lo peor, que el dinero nos ha esclavizado, pero como no vemos claramente al amo, ni siquiera nos damos cuenta de que hemos sido esclavizados.
Bueno, no me quiero meter a demasiadas cosas economicistas, pero sí me gustaría comentar esta gráfica, que es una gráfica muy general, ya es vieja, la hice hace varios años, es del 2017, de una fuente. Es muy difícil saber cuánto dinero hay en el mundo, muy difícil, muy pocos economistas se atreven a hacerlo. Esta es una fuente, Visual Economic, que ha hecho y que hace estudios constantemente sobre el tema del dinero. Y lo único que quiero demostrar con esta gráfica, si ustedes ven la barrita más pequeña, a ver si se ve aquí, este es el PIB mundial. El Producto Interno Bruto para los economistas es ese ingreso nacional que se genera pues de la producción de cosas muy buenas como es la agricultura, del comercio, de la manufactura, de las industrias, también de cosas no tan buenas como la creación de cárceles o de hospitales, porque significa de las armas. Entonces, no se crean, o sea, que este es realmente un indicador de riqueza, pero es el indicador de riqueza monetaria que se utiliza de manera estándar. Bueno, el Producto Interno Bruto en el 2017 era de 80 billones de dólares. Se supone que esa sería una cantidad máxima de riqueza generada en el mundo. Sin embargo, hay una todavía mayor y es la deuda global. La deuda global es de 199 billones de dólares, más del doble del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que estamos en una sociedad hiperendeudada. Y el problema no es que ustedes o yo estemos endeudados con un banco, a lo mejor pedimos un crédito, tenemos una tarjeta de crédito, a lo mejor tenemos una cooperativa, una pequeña empresa, pedimos un crédito. No, ese no solo es el problema es que las grandes empresas están endeudadas y los gobiernos están endeudados. Todos estamos endeudados y pagamos un interés muy alto por esa deuda. Tan alto que la mayor parte de los gobiernos paga un porcentaje muy grande de su presupuesto en deuda y no lo destina a presupuesto social, a la seguridad social. Entonces, la deuda global es un gran problema. Y si ustedes se dan cuenta aquí, ni aunque todo el Producto Interno Bruto global lo pusiéramos para pagar la deuda, no se podría. La deuda es superior. ¿Por qué? Porque hay un interés creciente. Entonces, no saldremos de esa deuda con este sistema financiero. Esa es una primera lección. Pero la segunda, todavía más atroz, y lo pueden ver en cifras, son los derivados financieros. ¿Qué es la especulación? También Rogero por ahí en un apartado ponía el tema de la especulación. La especulación es de 1.200 billones de dólares. Billones de dólares. Muchísimo más que la deuda y muchísimo más que el Producto Interno Bruto. Eso significa que es dinero especulativo, dinero inflado, dinero que no tiene nada que ver con la producción real. Y ese dinero especulativo es el que se utiliza para hacer megaproyectos que destruyen la Amazonía. Ese dinero especulativo es el que se utiliza para hacer yacimientos mineros. Ese dinero especulativo es el que necesita un piso real, un piso de riqueza real, porque saben los especuladores que así como una burbuja, en cualquier momento se revienta y ese dinero se va. Eso pasó en el 2008, en la última crisis financiera. Bueno, pero si quisiéramos reformar el sistema financiero, tendríamos que ir al origen, a preguntarnos qué es el dinero. El dinero puede ser un acuerdo social, es decir, tú y yo, un grupo de personas, una sociedad, nos ponemos de acuerdo en utilizar ese dinero. Actualmente es así. Aquí se utiliza el peso colombiano porque todos los colombianos implícitamente han hecho el acuerdo de utilizar ese peso colombiano. Entonces, puede ser un acuerdo social, un facilitador del intercambio, lo que ahorita acaba de comentar. El dinero no es el fin en sí mismo, sino simplemente es un medio para intercambiar productos y servicios. Entonces, si nosotros producimos lo que necesitamos,
Si producimos la comida, si producimos la casa, si producimos el cariño, entonces también pudiéramos producir ese medio de intercambio. Es un lenguaje económico, una manera en la que nos hablamos, y esto es importante por la frase que dice Oscar Wilde. Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada. El dinero ha puesto precio a las cosas. Cuando pensamos en comprar algo, lo primero que pensamos es cuánto cuesta y a ver si nos alcanza. El precio se ha vuelto una medida del valor económico. Mi maestro siempre dijo que hay que pasar del precio al aprecio. ¿Qué pasa cuando en lugar del precio cuantitativo, lo importante es el aprecio, el valor del vínculo que hacemos con los demás? Es un lenguaje diferente. El lenguaje de lo cuantitativo, el lenguaje de lo cualitativo, del aprecio, pero es un lenguaje económico. Una medida de valor, una medida que da cuenta de los intercambios que hacemos y un instrumento de vínculo social. El dinero, si es competitivo, vamos a tener un vínculo competitivo, egoísta, individualista. Pero si creamos una herramienta que tenga la finalidad de hacer un vínculo cooperativo, comunitario, vamos a poder fortalecer los lazos desde lo económico. Bueno, ¿y para qué sirve una moneda comunitaria? Una moneda comunitaria, lo principal que hace es fomentar la economía local. Crea confianza entre las personas, incentiva las capacidades productivas y mejora los hábitos de consumo. Voy a explicar estas ahorita conforme avance la presentación. Lo primero, la parte de la economía local. Para que haya una economía local, tiene que haber un tejido económico fuerte. Este círculo es una representación de cómo pudiera ser ese tejido económico fuerte. Cuando las personas de nuestros barrios, de nuestras regiones, de nuestras comunidades se compran entre ellas, cuando el valor de sus productos circula entre ellas, entonces se crea ese tejido económico fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de comprarle a la tienda de mi barrio, le compro a un gran supermercado? Se va, exactamente. Y el tejido económico se destruye. Se va el dinero y el dinero se convierte en una especie de extracción de riqueza de la comunidad. La riqueza que nosotros producimos se va con el dinero. Esto también se le llama una especie de efecto coladera. Imagínense ustedes estar echando agua y agua y agua a una coladera. ¿Cuándo vamos a poder recuperar de agua? Absolutamente nada. Quizás sea una ilusión en algún momento tener un poco de agua, pero se nos va. Lo mismo pasa con el dinero que ingresa a comunidades o a localidades cuyo tejido económico no es fuerte. ¿Qué pasa con todas las donaciones, con los créditos que llegan a una comunidad cuyo tejido económico no es fuerte? ¿Qué pasa? Se va como una coladera. Se necesita de un tejido económico fuerte para que la riqueza se mantenga ahí. Eso es lo fundamental, lo primero. Entonces, consumo local, producción local y un sistema de intercambio propio. Un sistema de intercambio que nos permita priorizar ese consumo local. Esa es una parte clave. Se puede tener financiamiento externo, sí, ayuda mucho, pero lo que verdaderamente va a enriquecer la economía local es esto: tener producción, consumo e intercambio locales. De hecho, ha habido estudios que muestran que en 48 horas se va el dinero. Así como ustedes lo reciben, en 48 horas ya no está en su comunidad. Sería interesante hacer algo así si pudiéramos tener rastreadores de dinero, pero en estudios más o menos eso es lo que tarda. Así que la riqueza se va muy rápido. Esto piénsenlo la próxima vez que compren
Coca-Cola o que vayan a un gran supermercado a comprar cosas, prefieran mantener la riqueza local. Bueno, ahora, una de las herramientas que hay, porque hay muchas, para mantener este tejido económico fuerte es justamente la moneda social. En la moneda social o la moneda comunitaria, como le decimos en México, en realidad a veces la gente queda un poco como, ¿en serio? ¿Existe eso? ¿Ustedes pueden crear su propia moneda? Y muchas veces lo que he vivido en los múltiples talleres que doy es un poco de incredulidad. ¿Será que eso funciona? ¿Será que eso es posible? Bueno, nosotros llevamos 15 años utilizando una moneda comunitaria en una pequeña comunidad de productores en la Ciudad de México. Nuestro objetivo con esta moneda comunitaria, antes que algo económico, era algo muy sencillo que Mauricio dijo hoy en la mañana: crear comunidad. Eso era algo fundamental para nosotros en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, en donde la mayor parte de las personas vive aceleradamente, individualmente y buscando ganarse el pan de todos los días. Para nosotros era fundamental saber que sí era posible en las ciudades, con los jóvenes, generar una comunidad de intercambios, porque además, siguiendo un poco la economía feminista, sabemos que la única manera de generar este tipo de comunidades es a través de la interdependencia, cuando todos dependemos de todos. Entonces somos un grupo de productores que llevamos productos para la vida cotidiana: shampoo, jabón, hortalizas. Nosotros no podemos vivir sin tortillas, frijoles, yo llevo pan, en fin, productos que son necesarios para la vida cotidiana. Y nos sabemos interdependientes. Yo dependo completamente del jabón de trastes de una compañera, de la granola de otra compañera, en fin, dependo de esos productos, porque no sería capaz de comprar un shampoo de una marca, no sé, Palmolive o lo que sea, que sé que contamina los ríos. Entonces, yo prefiero 1000 veces consumirle a mis compañeros que consumir lo que el mercado me está vendiendo. Esa es la interdependencia que nosotros vivimos, porque somos ecodependientes también, porque dependemos de la naturaleza. Bueno, entonces, en esta comunidad, la manera en la que nosotros hacemos el dinero es muy sencillo. Simplemente nos ponemos de acuerdo. ¿Quién quiere aceptar esta moneda? Quien la quiere aceptar se convierte en parte de la comunidad. Tienes que ofrecer algún servicio o producto y con eso comprometerte a aceptar la moneda y a gastarla en la propia red. Nos vemos cada cierto tiempo y ahí hacemos nuestros intercambios. Es decir, yo llevo pan, acepto la moneda comunitaria que se llama Mixuca, que es una palabra difícil para ustedes, es una palabra náhuatl, si ya lo supo Alejandra. Mixuca es una palabra náhuatl, pero bueno, cada comunidad le pone un nombre diferente a su moneda. Aceptamos la moneda comunitaria y al cabo de un ciclo, que en nuestro caso es un año, todos regresamos el crédito que se nos dio en un inicio. Nosotros mismos nos damos crédito. La diferencia con el banco: no nos pedimos aval, no es una cuestión burocrática, agresiva, pero sobre todo no nos cobramos intereses. Con el crédito que nosotros nos damos, podemos comprar durante un año cosas para nuestra casa, comida, vivienda, vestido, en fin, y no nos cobramos intereses. Al final del año todos regresamos el dinero y lo que importó en este otro juego económico no fue ganar teniendo más dinero. No ganó el que acumuló más dinero. El que ganó fue aquel que acumuló experiencias, vínculos, aprendizajes, comida que se comió, productos de salud que le sanaron. Ese fue la riqueza que obtuvo la persona al final del ciclo. Entonces cambiamos el concepto de riqueza. Cuando ustedes piensan en alguien rico, ¿en qué piensan? Alguien que tiene muchas cosas, que tiene mucho dinero. Un rico es aquel que tiene mucho dinero.
Pero ¿qué pasa si ese rico no tiene tiempo, está enfermo, nunca pasa tiempo con su familia, come pura comida tóxica? No creo que sea tan rico. La riqueza, entonces nosotros la cambiamos a una idea en donde no es la riqueza por el dinero. La riqueza es aquel que tiene una familia, una comunidad, que tiene tranquilidad, que tiene paz, que tiene salud, en fin. Hay una experiencia muy bonita, no sé si tenga tiempo, pero en una comunidad de México, en un estado que se llama Oaxaca, que ya, tengo que cerrar. Bueno, cuento rápido la experiencia. La cuento. Ok, bueno, en una comunidad en mi país, en Oaxaca, ahí hay una comunidad que está siendo despojada por un megaproyecto que va a pasar ahí. Y una de las señoras con las que yo platicaba, tratando de acompañarles en pues, en ese problema, ella me decía, esas personas que vienen nos dicen que ellos tienen mucho dinero, pero yo no creo eso. Yo creo que ellos son pobres y son tan pobres que vienen a quitarnos nuestra riqueza. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con estos grandes inversionistas que nos vienen a quitar nuestra riqueza. Entonces, tenemos que buscar, sí, una financiación porque es necesario, pero tenemos que hacerlo muy estratégicamente para no perder lo que verdaderamente vale. Y lo que verdaderamente vale es lo que sabemos hacer, el territorio en el que estamos y las comunidades y la cooperación que estamos haciendo. Entonces, una financiarización para la vida es una que respete eso y que surja de nuestros propios lugares. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, a todas y todos ustedes. Tenemos un breve cierre del conversatorio y un espacio para preguntas cortas. Entonces, hoy cerramos este conversatorio recordando que la financiación para el desarrollo no puede seguir pensándose desde las lógicas coloniales del capital. Esas que ponen el dinero por encima de la vida y reducen la dignidad a cifras o en un balance. Desde nuestra voz y nuestros territorios, afirmamos con fuerza que la vida está en el centro, no en lo financiero, tal como nos lo recordaban nuestros ponentes y las ponentes. Nuestros pueblos lo saben desde hace siglos, la vida se sostiene en lo esencial, como decía el primer ponente, con comida, casa y cariño, en la posibilidad de ser, tener y convivir en armonía. Pero también sabemos que no podemos crecer infinitamente en un mundo finito. La Tierra nos recuerda cada día sus límites y nos llama a hablar no del desarrollo, sino del florecimiento, como nos proponía Claudia, de vida digna y abundante en diversidad, no en acumulación. La sabiduría de los pueblos originarios se expresó con la claridad, como nos recordaba Claudia, que cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero. Y sin embargo, el modelo dominante insiste en medir nuestro bienestar en monedas que no nos alimentan, no nos cuidan y no nos abrazan. Por ello, les proponemos que nos paremos desde lugares descolonizados, donde podemos ver el dinero como lo que realmente es. Un acuerdo social, un lenguaje económico, un instrumento de vínculo, y desde ahí recuperar su sentido comunitario a través de monedas sociales, sistemas de intercambio propios y circuitos locales que no solo movilicen mercancías, sino que fortalezcan la comunidad y restituyan el valor de la reciprocidad. Por ello, entendemos la economía social y solidaria desde nuestros territorios como que no es una alternativa menor, sino que puede ser el camino para garantizar derechos, dignificar el trabajo y reconstruir el tejido social roto por el colonialismo y el capitalismo. Es la expresión de la juntanza, la sinergia y la cooperación que nuestros pueblos han practicado desde hace mucho antes de que existiera la palabra desarrollo. El reto está planteado en poner la financiación al servicio de la vida y no la vida subordinada al capital.
apostar al florecimiento y no a la acumulación, hacer la economía un camino de libertad y no de dependencia. Por ello, les invitamos a que lo conversado hoy nos comprometa a seguir juntando caminos con memoria, con dignidad y con esperanza, porque la vida, la tierra y la comunidad siempre valdrán más que el dinero. Muchísimas gracias. Los invito a que si alguien tiene preguntas, por favor, levante su manito y vamos charlando con las y los ponentes. ¿Ahí habrán preguntas por ahí? ¿O necesitamos un saludo del amigo o amiga que está al lado? ¿Cómo estamos? Profe. No, quisiera interactuar con lo que nuestro amigo de España nos trae, que nos trajo informaciones de varios fondos más o menos poderosos de intercooperación que se puede hacer y que se está negociando con el gobierno colombiano en ese caso, ¿no? O sea, con varios gobiernos del mundo, pero esta cooperación internacional. Dos comentarios. ¿Cómo estas comunidades que demandan los proyectos, que están preocupadas por los proyectos de financiación, primero se enteran de este proceso, ¿no? De financiación? Y segundo, cómo esto realmente es, de alguna manera, para poner la vida en el centro, transparente entre cómo llegan fondos internacionales al país y cómo se aplican luego aquí. Porque si no, hemos visto una crítica incluso de la cooperación internacional. Muchos organismos de cooperación internacional dicen, es que hemos enviado no sé cuántos millones de dólares y euros para el país X. Y la gente dice, ¿y? Ahí a mi comunidad no vi un peso de esto. ¿Dónde están? ¿Cómo vean? ¿Cómo se trajinaron? Entonces, yo quería un poco ver si se puede ahondar un poquito, como pregunta, ¿no? Al compañero, de cómo está esta negociación con el tema de los instrumentos de gobierno. No sé si la compañera que está por allá en Granada nos escucha. Ella se fue a descansar. Ah, bueno, porque también me llamó la atención, le dijo, mecanismos intermediarios de dispersión de los fondos en cada país. No entendí bien qué mecanismos serían esos, porque el Estado dispone de mecanismos. Aquí está Unidad Solidaria, está Prosperidad y tiene su forma de dispersar fondos. ¿Qué mecanismo intermediario sería ese? No entendí bien. Entonces, más o menos como pregunta para un debate, para provocar el debate. Gracias. Entonces, si por acá Federico nos quiere ayudar a responderte mientras... Sí, bueno, en relación con lo segundo, con la parte del control, ¿vale? Efectivamente, todas estas entidades tienen, al ser públicas, los controles establecidos, que al ser públicos son reforzados en relación con lo que se refiere a la, pues a la capacidad de financiación. Puede haber efectivamente seguramente errores o casos puntuales de mala gestión, eso es inevitable, pero no, quiero decir, para que te hagas una idea, lo que se canaliza a través de subvenciones, esto es básicamente lo que la Agencia Española de Cooperación Internacional realiza, da subvenciones a entidades, ¿vale? Todo eso tiene una posterior justificación. La justificación de eso es que la entidad con carácter general presenta prácticamente factura a factura todo el gasto que ha realizado, y con carácter general, a partir de determinado importe, hay una evaluación externa de la parte técnica de si se han cumplido los objetivos o no. Como esto, desde luego, no garantiza la perfección, sin duda, pero es algo que es respecto de lo que sí hay control, ¿vale? Y cuando entran además en juego fondos europeos, pues el control es reforzado, ¿no? Esto lo comento también por mi experiencia que comentaba la compañera de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que precisamente estuve trabajando en este tema. Y luego, en relación con cómo se tiene conocimiento de estos fondos, ¿no? Por parte de las entidades de economía social, en la parte de la ECI, ¿vale? En el caso que comentábamos de incluirlo en el marco de Asociación País, hemos querido, o sea, que se ha intentado realizar esa actuación a través de la unidad solidaria. Es decir, son los circuitos solidarios
que ya se han generado y se han reconocido por parte de la Unidad Solidaria, los que en esta primera propuesta de actuación que se ha hecho por parte de la Unidad Solidaria, la DECID, pues son los que se van a trabajar. Esto le da, trabajar de alguna manera de institución pública a institución pública, pues le da un poco también de fiabilidad, ¿no? De fiabilidad. Y respecto de los otros, desconozco un poco el funcionamiento concreto en el caso de Cofides y de otros fondos, pero muchos de ellos en el ámbito de España muchos de ellos son convocatorias públicas. O sea, se publican la convocatoria, hay un plazo para presentas el proyecto, o sea, es algo, luego hay un comité de valoración, es decir, es algo que de lo que razonablemente hay difusión si la entidad de economía social pues lo busca. Es verdad que hay que buscarlo, efectivamente hay una carga administrativa evidente, pero son públicos, son convocatorias públicas, en buena medida muchas de ellas competitivas, es un poco la forma. Vale. Creo que vamos, Sebastián está angustiado pidiendo limosna. Clemencia, que tenemos una actividad que realizar muy importante. Recuerden, estamos de Festival de Ferias en Bucaramanga. Oiga, miren esto. Voy a provocarles solamente con estas cosas que encontré y ustedes pueden buscar. Hay muchas actividades, pero tenemos un feminario. Feminario. Mujeres, si están interesadas en el feminario, ahí estamos muy cerquita. Auditorio del Acueducto. Festival de Colonias tenemos también. Si ha pensado en hacerse un tatuaje, este podría ser la ocasión. Parece que en la programación existe el Tattoo Festival. ¿Ha intentado? Bueno, no sé. De esta manera, queremos invitar a Sebastián para que pueda irnos orientando sobre este escenario ya de dirigirnos a los espacios donde vamos a estar cerrando. Hoy hemos recorrido juntos un camino, aprendizajes. Cada expositor con su voz y experiencia nos ha compartido semillas de reflexión que ahora están en nuestras manos para cultivarlas. Sigamos adelante. Muchas gracias, muy amable. Vamos a los salones. Gracias, Ángel Yesid. Muchas gracias a todos. Estaba un poquito afanado precisamente porque viene un momento clave para el foro y son las mesas de trabajo. Es decir, este auditorio se va a dividir en 4 salones para que podamos tener una conversación más cercana sobre unos temas que hemos priorizado a partir del Pacto Internacional de Economías para la Vida que se suscribió en Cali el año pasado, como ya ha sido mencionado el día de hoy. Quiero compartirles entonces un poco las orientaciones. La idea es que el auditorio se pueda repartir equitativamente en 4 lugares. Obviamente sé que a partir de los temas que hemos priorizado puede haber intereses mayores sobre uno que sobre otros. Lo que no queremos es mesas muy cargadas y de pronto mesas que no tengan mucha participación. Entonces ahorita les voy a hablar cuáles son las 4 mesas y aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es que precisamente luego yo les voy a preguntar quiénes están interesados en la mesa tal y levantan la mano quienes están interesados. Quiénes están interesados en la otra mesa y así. Y ya luego salimos del auditorio y el equipo logístico está preparado afuera para poderles orientar cómo pueden coger los ascensores, cómo pueden coger las escaleras para subir al 3er y 4.er piso de este edificio donde vamos a encontrar los salones. Ya en cada salón están los profesores de la Red Universitaria de Economías Emergentes y Alternativas de esta región del país preparados